vemos que disponemos ya de un archivo de clima, un archivo de cultivo, un archivo de riego, un archivo de perfil de suelo, un archivo de condiciones iniciales y ya estamos dispuestos para poder simular el balance de agua y el programa de riegos para este periodo que se indica aquí. El cultivo empieza el 1 de abril de 2001 y termina el 28 de agosto de 2001. Si recordáis, hemos dicho que las duraciones de las 4 fases de FAO son 30, 30, 60 y 30. Le damos a Run y le damos a Start. Aquí, de entrada, observamos gráficamente los valores de transpiración a lo largo del ciclo, los valores de porcentaje de cobertura. Si recordáis, habíamos fijado un valor máximo del 95%, y aquí se indican valores del balance de agua. Esta flecha, estos segmentos verticales nos indican la ocurrencia de riegos. La parte inferior nos indicaría la cantidad total de agua que se puede extraer del suelo, y la línea roja nos indica la cantidad de agua máxima que queremos utilizar a lo largo del ciclo. Podemos ver también datos de precipitación a lo largo del ciclo, perfiles de contenido de agua, valores de salinidad del suelo. En este caso no nos vamos a detener, hemos asumido que no hay salinidad en el suelo y el agua no tiene sales. Valores relacionados con el balance de agua en el suelo. Es interesante que nos fijemos en los valores estacionales de evapotranspiración de referencia, en este caso 906, precipitación solo 41 milímetros, riego total aplicado 808,7, y aquí vemos, estos son valores diarios. Por ejemplo, para el 28 de agosto, esta sería la evaporación desde el suelo máxima y esta sería la transpiración. El total de evaporación desde el suelo en todo el ciclo es de 81,2 y de transpiración de 756,1. Los valores estacionales de escorrentía superficial son de 0,3, agua infiltrada 849, drenaje 19,1. Capillary rise, es decir, ascenso de agua desde la capa freática, ha sido de 0. Podemos ver los eventos de riego en una tabla como esta, en la que vemos cada uno de los eventos, el 1, el 2, cada uno de los riegos, días después de siembra o fecha. El primer riego se aplicaría el 8 de abril de 2001 y estas son las dosis netas aplicadas. Podemos ver para cada una de las fechas de riego el valor de dosis neta aplicada. También podríamos ver datos relacionados con la producción, pero en este caso no hemos ajustado para este cultivo los valores de índice de cosecha, Harvest Index, por lo tanto no debemos fiarnos mucho de esta pantalla en concreto. Las condiciones ambientales para esta simulación las podemos revisar aquí. Valores de clima, cultivo, manejo, suelo o de la simulación. Esto nos ha permitido repasar las distintas salidas del programa Aquacrop. Si pinchamos en Main Menu, nos permite salvar las salidas a disco. Pinchemos que sí. Podemos salvar valores estacionales y salvar valores diarios. Pinchemos en Output Files y aquí nos dice cuál va a ser el nombre de los archivos. Se van a llamar todos. Tienen una parte común de Project. Le podemos poner, por ejemplo, cultivo. Pinchamos en asignar y entonces todos los archivos que se generen, que aparecerán todos en un directorio común, van a tener una parte común que va a ser cultivo. Los distintos contenidos van indicados en la segunda parte del nombre del archivo. Por ejemplo, datos climáticos sería cultivo clim, datos de cultivo, cultivo crop, datos del balance de agua, cultivo wabal,
datos de perfiles del suelo, cultivo prof, datos de salinidad, cultivo salt, datos de componente de contenido de agua, cultivo comp-vc, datos de perfiles de salinidad, cultivo comp-ec y datos de dosis netas. Pinchamos OK y los archivos se habrán generado. Vamos a comprobar si se han generado. Vamos dentro de nuestro directorio file en el que tenemos instalado el Aquacrop, vamos a outp y vemos que los archivos que se han generado han sido todos estos. Para abrirlos, lo mejor es que vayamos podemos utilizar o un editor de texto porque son archivos de texto. Podemos abrirlos desde Excel. Echamos a abrir y podemos, por ejemplo, elegir valores de el balance de agua. Este es el que más nos interesa en este curso. Decimos que son archivos delimitados por espacio. Y aquí ya nos aparecen los datos. Para cada uno de los días, desde siembra, nos aparece la fecha, mes, año, días después de siembra. O sea, día, mes, año. Días después de siembra, estadio del cultivo, contenido de agua total, precipitación, riego, escorrentía superficial, infiltración, drenaje, contribución desde la capa freática. ¿Cuál era? Esta no se utiliza. Evaporación máxima desde el suelo, evaporación desde el suelo. Evaporación partido por evaporación máxima del suelo en porcentaje. Tener cuidado con la asignación. Aquí hay que poner en la primera que tenga, insertamos aquí hacia la derecha, hay que insertar otra más, insertar hacia la derecha y así ya tenemos ajustadas las unidades de cada una de las variables, como podemos comprobar aquí. Decíamos que este era el porcentaje de evaporación respecto a evaporación máxima desde el suelo, transpiración máxima, transpiración real, fracción transpiración máxima, evapotranspiración máxima, evapotranspiración real y ratio entre evapotranspiración y evapotranspiración máxima. Podemos ver, estas serían las dosis de riego en esta columna. Y es interesante que nos fijemos en qué es lo que ocurre al final de la estación. Al final de la estación vemos que se aplica un riego muy cerca del fin de la estación. Eso veremos que luego lo podemos corregir a posteriori. Surface Runoff y CR, que se me había olvidado, era el aporte desde la capa freática. Esta columna es aporte de la capa freática y esto es escorrentía superficial. Pues bien, con esto ya sabemos cómo realizar una simulación independiente con Aquacrop. En el tutorial siguiente veremos cómo hacer simulaciones para muchos años y utilizar el proyecto para salvar una combinación de cultivo, clima, riego, suelo, etc.